¿Qué tal, mis calaquitas? Aquí en otro video, lo prometido es deuda. Les saluda la calaca mayor. Este video se titula Juicio expresidente, parte 2. Datos sobre el daño patrimonial. Vamos a hablar sobre datos, como les había compartido en el video que hice de juicio expresidente. Vamos a compartir algunos datos, por eso le puse daño patrimonial, datos ahí al video. Así que entramos de lleno a este video, mis calaquitas, hablando sobre el tema de juicio expresidente, parte 2. Así que vamos a, como se los decía en el primer video, mis calaquitas, mexicanos y mexicanas. Hay que meter a la cárcel a estos ladrones, a estos impuros, a estos sinvergüenzas que gobernaron sin escrúpulos, gobernaron este país como unos verdaderos delincuentes, porque le causaron un daño patrimonial a este gran país donde vivimos, mexicanos y mexicanas. Por eso hoy es tiempo de que nos levantemos y salgamos este 1 de agosto para depositar ese voto para que sean enjuiciados estos expresidentes. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar desde el último de 2018. Aquí tengo unos datos. Si me agacho voy a leer tantito mis calaquitas. Entonces, Enrique Peña Nieto gobernó este país desde el 2012 al 2018. Solo por citar el dato de la fecha, del año. Y según las recientes declaraciones del director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, las grandes cantidades de dinero para su campaña electoral, o sea, de Enrique Peña Nieto, provinieron de sobornos anticipados de la empresa brasileña Odebrecht durante su administración. Se habría sobornado a legisladores del PAN para la aprobación de la reforma energética y se realizó la compra de la planta agronitrogenados a un sobreprecio de $200 millones, solo por dar este dato. Entre otras cosas, mis calaquitas, entre otras cosas, la Casa Blanca también, que tuvo un costo millonario. Escuche, mexicano y mexicana, escuche el costo millonario que tuvo. Tuvo un costo millonario aproximadamente de 86 millones de pesos mexicanos, unos 7 millones de dólares. Escucha bien, eso es lo que costó esa famosa Casa Blanca. Así que, solo por darte unos datos estamos hablando sobre Enrique Peña Nieto, que gobernó este país del 2012 al 2018. Así que, y el avión presidencial también hay que declararlo, hay que denunciar también esto, hay que conocer estos datos. Que sí, se compró este avión presidencial en el sexenio de Calderón, que costó menos del dato que te voy a dar, pero llegó costando esto porque terminó costando, por decir esto así, 200, tuvo un costo de el avión presidencial de 218.7 millones de dólares, escuchos mexicanos y mexicanas. Eso es lo que costó el avión presidencial. Así que hay para que tomes datos estamos hablando sobre juicios del presidente. En este caso estamos dando datos sobre el daño patrimonial que causaron estos lacayos, estos ladrones. En este caso es Enrique Peña Nieto. Eso fue entre otras cosas, ¿verdad? Que estuvo su gobierno plagado de tanta corrupción y de tantas cosas que afectaron a nuestra nación.
Ahora vamos con otro expresidente. El otro es Felipe Calderón. Mis calaquitas, mexicanos y mexicanas, escuchan. Estamos hablando sobre el daño patrimonial de expresidentes. El otro expresidente es Felipe Calderón Hinojosa. Él gobernó del 2006 al 2012. Los datos son estos que tengo aquí para compartirte, mexicanos y mexicanos, sobre Felipe Calderón. En su sexenio embargó al país en una estrategia militar que, en lugar de combatir el narcotráfico, exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delincuenciales y convirtió el territorio nacional en un cementerio de su sexenio, el más sangriento de México. Así es, mis mexicanos y mexicanas. Quisiera aquí hacer hincapié, mexicanos, sobre el asunto del daño patrimonial. Entre otras cosas, considero uno de los daños que hizo a este país, este expresidente que es Felipe Calderón, entre estas cosas que estamos hablando sobre el daño patrimonial, muchas vidas de millones de jóvenes, por decirlo así, de muchos jóvenes, vamos a decir, que murieron en esta torpe guerra contra el narco, jóvenes que fueron cooptadas sus vidas de esta nación, jóvenes que tenían un futuro, jóvenes que pudieron ser, escúchame, mexicanas y mexicanos, que pudieron ser médicos, arquitectos, ingenieros, hombres que iban a ser productivos a esta nación, ciudadanos de esta nación que iban a tener un futuro maravilloso en este país, pero fueron cooptados su esperanza, su vida, y eso fue lo que dejó su gobierno de este expresidente. Por eso tenemos que salir ese 1 de agosto y depositar ese voto para que sean enjuiciados estos desleables, no encuentro esas palabras, no quiero decir otras cosas que no deba, pero hay que salir ese 1 de agosto. Así que seguimos con los datos. Estamos hablando sobre el asunto de juicio a expresidentes. Seguimos con el tercero. Ya hablamos de Enrique Peña Nieto y de Calderón. Hay más cosas que se podrían señalar, pero solamente para darte unos datos breves. Así que Vicente Fox, vamos con Vicente Fox, mexicanos y mexicanas. Mis calaquitas que me están viendo a través de estas redes sociales. Vicente Fox gobernó este país del 2000 al 2006. Intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral del 2006 para impedir el triunfo de la oposición, o sea, el licenciado Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces. También vendió los derechos de explotación de las minas de oro, plata y cobre por 50 años a empresarios estadounidenses y canadienses. ¿Cómo no lo vamos a enjuiciar a este hijo de su mamá, por no decir otra cosa? ¿Cómo no lo vamos a enjuiciar, mis calaquitas? Mexicanos y mexicanas, tenemos que hacer conciencia de estas cosas, por eso tenemos que informarnos, hay que informarnos de esto para que podamos compartir con otros mexicanos y con otras mexicanas. Si tú tienes voluntad patriótica y amas a este país, amas a tu familia, amas a tus hijos, amas a los nietos que aún vendrán, tienes que salir ese 1 de agosto y comparte este video con tus amistades para que se den cuenta de la clase de gobernantes que teníamos en años anteriores. Por eso es que heredamos un país tan lleno de tanta problemática en todo, en lo social, en lo económico, pero esta era la clase de gobernantes que nos estaban gobernando. Así que vamos saliendo ese 1 de agosto a depositar ese voto para enjuiciar a estos expresidentes. Así que
Vamos con el otro, vamos con otro. Estamos hablando en este video sobre datos sobre por qué el daño patrimonial que le hicieron a este país, mexicanos y mexicanas. Ernesto Zedillo Ponce de León gobernó este país de 1994 al 2000. ¿Qué hizo este hombre para que trajo un daño a esta nación? Eh, Continuó con las políticas privatizadoras de su antecesor, o sea, Salinas. Ahorita vamos a tocar a ese indeseable o innombrable, le vamos a decir. Les decía, continuó con las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta las últimas consecuencias. Esto fue Zedillo, pues privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles y además adjudicó a los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998, el famoso Fobaproa. Esto hizo este expresidente, este daño le provocó a esta nación. Y esto que hizo fue una deuda que convirtió de empresas privadas y de bancos privados y la hizo pública. Mexicanos, escúchame bien, la hizo pública. O sea, inclusive ahorita los que no han nacido van a seguir pagando esta deuda, porque esta deuda se extendió por 70 años, ya pasaron 20, faltan como 50. Escúchame bien lo que te estoy dando datos mexicanos para que abras ese entendimiento, abras esa conciencia y hagas conciencia de lo que se está hablando en este tiempo, porque tenemos que estar incluidos en la política del país, ya de una forma directa o indirecta, pero tenemos que interesarnos mexicanos, tenemos que ayudar al presidente de esta manera para que se gobierne este país con justicia. Y esto, como lo dije en el primer video, esto no pueden agarrar y quedarse con esos millones y millones e irse y estar felices en sus vidas, en sus casas, o donde se fueron a vivir. No, mis calaquitas, no, no, mexicanos, tenemos que ejercer ese derecho. Hoy tenemos un presidente, como lo dije en el primer video, que ha levantado la mano para que haya justicia en este país. Y tenemos esa obligación moral de acudir, mexicanos, este 1 de agosto para ejercer ese derecho. Así que esto hizo, todavía se está pagando esas deudas y ellos muy campantes dejaron aquí el país sangrado, dejaron el país con tanta problemática en específico económico y muchas cosas sociales y tantas cosas. Así que seguimos, mis calaquitas, seguimos, estamos hablando de que estamos dando datos de lo que el daño patrimonial que causaron estos expresidentes, por eso tenemos que enjuiciarlo. Entonces seguimos con, que quede claro, este Fobaproa, regresando al punto de Ernesto Zedillo, fue una deuda de empresarios y de bancos que privada que era de ellos y la hicieron, o sea que hicieron que los mexicanos pagáramos esa deuda y la seguimos pagando, porque esta deuda todavía está ahí. Así que escucha bien. Salinas de Gortari gobernó este país desde 1988 a 1994. Este es el más tremendo, de ahí empezó el declive económico y social de nuestro país, mexicanos y mexicanas. Con base en datos del Banco Mundial con base en datos del Banco Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en este sexenio crecieron más en el país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres, y vendió bancos y empresas estatales a sus allegados, entre esas empresas, Teléfonos de México. ¿Escuchaste, mexicano y mexicano? En su sexenio creció
creció la diferencia social. O sea, nos pintaban con su gobierno de solidaridad en aquel entonces, en el 94, que había mucha ayuda para los mexicanos, pero eso solamente era un maquillaje, mis hermanos mexicanos. Así ha trabajado el PRIAN, así ha sido esos gobiernos. Solo maquillaban, solo bombardeaban a través de los medios de comunicación de que se estaba haciendo gobiernos exitosos, gobiernos que ayudaban al... Pero era una mentira. Empezó a haber un abismo, empezó a haber una distancia entre ricos y pobres, y empezó a haber más pobres, empezó a haber más pobres, y así fue creciendo la distancia, de tal manera hasta estos tiempos del 2018, en donde empezamos de Enrique Peña Nieto. Sigue habiendo, claro, no vamos a negar eso, pero hoy tenemos un presidente que se ha levantado a luchar por este país, y como lo dice él, por el bien por el bien de México, primero los pobres, y eso lo podemos ver en los programas que él ha impulsado desde que entró en su sexenio. Así que esos son unos datos solamente para que escuches, mexicanas y mexicanos, sobre por qué tenemos que enjuiciar y salir ese día 1 de agosto, a enjuiciar, a poner ese voto y enjuiciar a estos lacayos, a estos ladrones, a estos sinvergüenzas que le hicieron un daño patrimonial a este país. Ahí te quedan entonces estos datos. Estos vendieron estas empresas. En cada sexenio siempre hay más datos sobre daños patrimoniales, pero por mencionar algo sobre el gobierno de Peña Nieto, acuérdense que cuando él estaba ahí entrando a la presidencia en el 2012, estaba ahí hablando de que hubo contratos millonarios. Yo tengo esos datos, que en Televisa hubo contratos de más de 100 millones de pesos en Televisa, y para sacar sus spots, Enrique Peña Nieto diciendo que no iba a haber el incremento de la gasolina, de los energéticos, del gas, de la luz. Y al año siguiente, en 2013, cuando se aprueba la reforma energética, ¿qué hace? Yo no sé si te acuerdes, estaba la gasolina por ahí acá por donde yo vivo, no les digo porque estoy acá de incógnito, pero bueno, estaba como a 10 pesos, 10 y tanto. Y de repente se disparó hasta 17, 18, hasta 21. Entonces se disparó al doble la gasolina. Fue en ese sexenio. ¿Quién lo hizo? El PRIAN. Ellos votaron a favor de la reforma energética. Ellos de esas mal llamadas reformas, porque no traían beneficio a la nación, no traían un beneficio a los mexicanos, solo traía beneficio a ellos. Por eso tenemos que salir 1 de agosto. Así que ahí te dejo estos datos. No me quiero largar en este video, solamente quería mencionarte estos pequeños datos para que tú sepas y hagas conciencia de que por esto tenemos que jugarlo y por otras cosas más. Por nuestros hijos, por nuestros nietos y por las generaciones futuras, hay que salir mexicanos y mexicanas. Hay que ser patriotas, hay que defender a este país, a este gran y precioso país que es México. Y viva México, mis calaquitas. Nos vemos en un segundo video, o bueno, ya llevo como 4, en un siguiente video, y estaremos hablando de otros temas relacionados a esto, a defender la patria, a hablar, a informarnos, a seguir adelante, y que viva México. Ya me despido.